Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoy veremos la tercera parte de la explicación de los tres principios. Es necesario, por favor, que abran la caja de comentarios para que sigan con los apuntes. Y también, por si tienen alguna que otra pregunta que surja, por favor, la pueden poner igualmente en los comentarios. Muchísimas gracias de antemano. Antes de nada, nos hemos parado en donde decíamos que has de saber que Allah te guíe y te facilite obedecerle, que la Hanifía consiste en adorar únicamente a Allah con sinceridad. Es decir, lo primero, como siempre suele empezar el autor, rahimahullah, primero tenemos que saber algo muy importante, con siempre las súplicas que suele hacer Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, buscando la guía de Allah Azza wa Jal y que se pueda facilitar la obediencia, ¿no? Porque obedecerle a Dios es muy importante, ya que la obediencia a Dios es el camino hacia el paraíso. Y la guía es lo que siempre le estamos pidiendo a Dios cada día en cada oración. Cuando decimos ihdinas sirata al-mustaqim, es decir, que le estamos pidiendo a Dios que nos guíe por el camino recto, ¿no? Entonces esa guía es muy importante en el sentido de que los caminos son varios y todos llevan a la oscuridad, mientras el camino hacia Dios es único y siempre es único en el sentido de que lleva hacia Allah Azza wa Jal y es un camino iluminado, lleno de luz, mientras que el camino de la sombra, de la oscuridad, el camino de Satanás, son varios y son sinuosidades, recovecos que en realidad no llevan hacia Dios sino hacia el infierno. Por eso el autor rahimahullah lo que hace es pedir a Dios la guía que tanto necesitamos en esta vida y en la otra. Y no solamente encontrar la guía, porque hay muchos que saben la verdad, no obstante no la siguen. Por eso dice que te facilite obedecerle, porque con el hecho de ser dócil con Allah Azza wa Jal, eso nos permite realmente emprender ese camino y poder llegar a él, que es el camino de la verdad y del paraíso, ¿no? A partir de esto vamos a introducir un nuevo concepto, que es un concepto muy importante, que es el Hanifía, ¿no? Esa palabra que significa el monoteísmo, ¿no? Como bien dice en el libro. Esa palabra en árabe, el Hanifía, es una palabra que en realidad es muy asociada al profeta Abraham. El profeta Abraham en realidad es un profeta que siempre siguió al monoteísmo y siempre estuvo súper lejos de lo que es la incredulidad o la idolatría, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que esté muy cerca y que lleve a la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala y que te aleje de la incredulidad un máximo posible, eso se llama Hanifía, ¿no? Entonces esta Hanifía es muy importante y fundamental porque consiste en adorar únicamente a Allah y con sinceridad. No es solo adorar a Allah, pero también con sinceridad. Adorar únicamente a Allah sin ningún
intermediario, una relación y conexión directa con Allah subhanahu wa ta'ala, y con sinceridad. ¿Qué se refiere a la sinceridad? La sinceridad se refiere al hecho de que la intención de la adoración sea única y exclusivamente para Dios, nada más. No tiene que ser con ostentación para querer impresionar a otras personas o algún grupo selecto o lo que fuera. Tiene que ser sincera porque es únicamente dedicada a Allah Azza wa Jal. Entonces el Hanifía es eso. Es el hecho de que intentemos siempre dedicarle las adoraciones a Dios y con sinceridad. Esto es lo que Allah ordenó a toda la humanidad. Es decir, que Allah no solamente lo ordenó al profeta Abraham, la paz sea con él, sino también lo ordenó a toda la humanidad, a todos nosotros. Ese es el fin realmente de cualquier persona. Y lo que se suele notar es que, por ejemplo, si le preguntamos a cualquier persona ahí fuera, hacemos un sondeo y preguntemos, ¿por qué usted está acá en este mundo? Es decir, ¿cuál es el fin que tiene en esta vida? La mayoría de las personas contestarían, la verdad no lo sé. Es decir, lo que hacen es vivir por vivir. Es vivir, intentar de disfrutar la vida cada día y esperar la muerte. Eso es lo que suele hacer la mayoría aplastante de las personas, porque piensa que ese es el mundo que tenemos que disfrutar a fondo, sin ningún relajo, intentar de pasarla bien, pasar por un sinfín de diversión, de ocio. Eso es lo que se está buscando en esta vida. Sin embargo, nosotros sabemos, gracias a Dios, a través del Corán, el fin y el motivo para lo cual fuimos creados. Y eso lo tenemos plasmado en el versículo 51-56 del Corán, donde dice el Altísimo, por cierto, que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. He aquí el verdadero fin del hombre. Es el hecho de que esta creación de Dios, no solamente en cuanto a nosotros, sino inclusive en cuanto a los genios que son un mundo que está en este mismísimo mundo, solo que es invisible para nosotros, ¿no? Los genios también igualmente tienen ahí mismo unos genios musulmanes y otros que no son musulmanes, solo que los profetas, que fueron enviados a los humanos son los profetas enviados y mandados a los genios. Los profetas humanos tienen también la misión de ser enviados a los genios. Por eso, esos genios que no vemos y que son un mundo como nosotros, donde hay buenos, donde hay malos, hay de todo, como nosotros mismos, solo la única diferencia es que nosotros no los vemos, y es un deber para cualquier musulmán creer en este mundo, porque es un mundo que, aunque no sea visible para nosotros, es prioritario creer en ello, ya que está en el Corán, está en la Sunna. Entonces es un deber de cualquier musulmán creer en ellos. Hay genios que son buenos y hay genios que son dañinos igualmente. Sin embargo, el musulmán, a través del hecho de que intente siempre desarrollar una inmunidad ante esos genios que podrían tener alguna mala vibra o alguna cosa o alguna intención ahí como
malévola y maligna ante el humano el hecho de leer y recitar, por ejemplo, después de cada oración, Ayatul Kursi, la ley del trono, o Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ese tipo de suras ayudan muchísimo a eso, a desarrollar esta fortaleza, esa inmunidad en cuanto a esos genios que quieran dañar al humano, ¿no? Y eso sirve también en ese sentido ante cualquier mal espíritu o ante cualquier demonio en ese sentido también. Así que ese objetivo de la creación de los genios y de los hombres es única y exclusivamente la adoración, porque en realidad este mundo en el cual vivimos es un mundo transitorio nada más. La meta de este mundo es como si fuera un examen. Entonces, a partir de este examen, el ser humano le está esperando o un paraíso o un infierno. Y este mundo se desvanece, aunque vivamos 100 años o 120 años, al final termina. Noé vivió 950 años y al final también tuvo que morirse. Por eso la vida pasa súper rápido y nosotros tenemos que aprovecharla en cuanto a hacer buenas obras, ¿no? Con sinceridad y siguiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam para poder aspirar a estar en un paraíso donde no hay muerte y que la vida de verdad es inacabable, mientras que ese mundo rápidamente se termina. Así que tenemos que tener eso grabado en nuestra mente e intentar de hacerlo de la mejor manera posible. Y el significado de que me adoren, es decir, en el versículo, cuando dice que por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren, la palabra que me adoren, esas palabras, significa que declaren su unicidad. Es decir, la adoración en realidad se explica a través de los exegetas y como lo interpretó Ibn Abbas radiyallahu anhu, que es el mejor exegeta del Corán, a quien el profeta sallallahu alaihi wasallam le hizo dua para que aprenda del Corán y aprenda que Allah Azza wa Jal le pueda enseñar el tafsir, que es exégesis coránica, ¿no? Entonces él lo interpreta mediante la adoración, que es la unicidad. O sea, la adoración para él es la unicidad, que nosotros fuimos creados para unificar a Dios, para rendirle culto única y exclusivamente a él. Ese es el objetivo del ser humano y de los genios con nosotros, ¿no? Lo más grandioso que Allah ha ordenado es que se crea en su unicidad absoluta, la cual se corrobora adorándolo únicamente a Él. Allah Azza wa Jalla ha ordenado un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, 5 oraciones, el asaque, el ayuno, el ramadán, la peregrinación, un montón de cosas, ¿no? Que podamos ahí como saber a través del aprendizaje de nuestra religión. Y entonces, a partir de eso, lo más grandioso que Allah ha ordenado es la unicidad absoluta, porque sin unicidad absoluta todas las obras que podamos hacer no valdrían para nada. La persona sin testimonio de fe, todas las obras que hace no valen tampoco ante Dios. Allah Azza wa Jal retribuye las obras buenas de los incrédulos en este mundo, porque en el otro no van a tener nada.
por el hecho mismo de no haber tenido unicidad. Y la unicidad es clave para poder contar con estas buenas obras en el más allá. De ahí la importancia de esa unicidad, de ese monoteísmo puro, porque es lo que va a hacer que podamos rendir cuentas ante Allah. Por eso es lo más grandioso que ha ordenado, que creamos en la unicidad absoluta. Y esa unicidad se consolida mediante la adoración, únicamente a Él. Eso es por una parte. Por otra parte, lo más grave que Allah ha prohibido es la idolatría, la cual consiste en asociarle copartícipes. Entonces aquí es el contrario, ¿no? La unicidad en árabe es el tawhid. Lo contrario, que sería la incredulidad, sería el shirk o el kufr. Entonces esos son sinónimos. ¿Por qué? Porque consisten en asociarle a Dios copartícipes, es decir, es no solamente adorar a Dios, sino adorar, además de Dios, otras deidades o divinidades, ¿no? Puede ser, en el caso de muchos, Jesús, puede ser un santo, puede ser una imagen, puede ser ahí como una persona o un ángel, dependiendo de las personas y sus diversas creencias. Y nosotros tenemos prohibido todo eso. Nuestro único objetivo es adorarle solamente a Dios. Aquí la prueba que da el autor, rahimahullah, dice Allah subhanahu wa ta'ala: adorad a Allah y no le asociéis nada. Este versículo coránico demuestra que nosotros solamente tenemos derecho a adorar a Allah, solo a Él, y sin asociarle ningún copartícipe. Porque el hecho de adorar a Allah y además asociarle un copartícipe, eso lo que hace es invalidar la unicidad. Ok, me dices que estás adorando a Dios, eso está bien, pero si le asocias, además de eso, a otros, sea Jesús o sea un santo o lo que fuera, en este caso, claro que te derrumbaría toda la unicidad que llegaste a construir anteriormente. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado en no invalidar la unicidad que se construyó durante un montón de años, por ejemplo, en musulmanes que hace mucho que se convirtieron, o hasta inclusive un musulmán de cuna. Porque lo más importante no es solo adorar a Dios, sino de tener cuidado en no cometer alguna cosa que invalidaría a todo eso que se haya podido hacer. Entonces, por eso, de las cosas que un buen musulmán debe de tener temor es el hecho de caer en eso, en la incredulidad. Y eso se hace mediante siempre intentar de ver qué es lo que se ha hecho a lo largo del día. El hecho de, antes de dormir, por ejemplo, dedicar un par de minutos para ver un poquito el balance diario, ¿no? O sea, qué es lo que se ha hecho de bien y qué es lo que se ha hecho de mal, para intentar de mejorar las cosas que hicimos mal e intentar de seguir con las buenas, ¿no? Entonces, sobre todo, empezar por lo más importante y esencial, que hayamos podido ser unificadores, y intentando también a lo largo del día no cometer ninguna asociación. Eso siempre se empieza por ello, y luego se pasa a los pecados capitales, si se cometieron o no. En el caso de que sí, pues hay que pedirle perdón a Dios y no dejar eso que se siga ahí como arrastrando, porque los pecados, ustedes saben que son los que nos provocan ahí las maldades de la vida. Así que toca arrepentirse y toca ahí como redimir de esos pecados. Y luego, cuando ya se pasa de los pecados capitales, pues se pasa a los pecados pequeños, ¿no?
Entonces todo eso se intenta ahí como borrar de alguna manera como de otra, ya que es muy importante dormir siempre teniendo la conciencia tranquila, tal como nos enseña nuestra religión, es decir, la posibilidad de hacer ablución, dormir sobre el lado derecho y recitando la aleya del trono, también Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Todo eso es beneficioso. Entonces, luego el autor dice, si te preguntan cuáles son los 3 importantes principios de la doctrina islámica que toda persona debería saber, diles, el hombre debe conocer a su Señor, su religión, que es el Islam, y su profeta, que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aquí ya el autor, que Allah tenga misericordia de él, entra directamente después de este prólogo a lo que es el meollo del libro, que son esos 3 principios o 3 pilares o 3 fundamentos importantes del Islam, y que toda persona debería de saber. Es decir, eso no es solamente para personas ahí que tengan que buscar del conocimiento o sabios. No, eso es para cualquier persona que es musulmana y cualquier persona que no sabe del Islam. Todos deberíamos de tener una idea y saber la respuesta a esas 3 preguntas. Entonces, aquí la primera es que el hombre debe de conocer a su Señor. Esa es la primera parte o el primer principio más importante, que es el conocimiento de nuestro Señor, ya que se trata del Creador, y entonces es muy importante saber un máximo de cosas sobre este Creador. No hace falta creer en Él, sino por lo menos intentar de recaudar un máximo de informaciones sobre Él, porque uno no puede adorar a un ser que no conoce o que desconoce cosas sobre Él. Tenemos que saber un máximo de cosas sobre Él, ya que Él se definió perfectamente a través de su palabra, que es el Corán, y a través de la sunna de su profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces nosotros tenemos que aprender y saber a quién estamos adorando. Después, la segunda cosa es la religión, tener también una idea sobre el Islam como religión, de qué se trata, saber por lo menos los pilares del Islam, que son muy importantes también, y tener una idea de cómo funcionan, porque si son pilares significa que son basamentos, son cosas muy importantes en cualquier disciplina, los pilares, ¿no? Entonces, esa religión tenemos que tener una idea de qué se trata y sobre todo cuáles son los fundamentos que nos ayudarían en este caso para poder crecer dentro de la misma. Y el último punto vendría a ser conocer sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muchos musulmanes no saben quién fue el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, saben de pronto que es el sello de los profetas, eso sí, o saben que no hay más profetas después de él. Sin embargo, no saben una concisa biografía de él, de quién fue. Por ejemplo, los hijos que llegó a tener, o las esposas que llegó a tener, o quién fue su padre, quién fue su madre, quiénes fueron sus tíos, ¿no? Todas esas cosas pues forman parte del amor que tendríamos que tener a nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, y anteriormente el amor a Dios, porque es Él quien lo mandó a nosotros por su propia misericordia, para que nosotros podamos salir de lo que son las cosas o el mundo oscuro y hacia un camino que lleva hacia la luz. Eso mismo es lo que intentaremos ver en nuestro siguiente video, inshallah, empezando
por el primer principio, que es el conocimiento de tu Señor. Muchísimas gracias por la atención y subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.